En el final de los años 1960, el mundo observaba fascinado el avance acelerado de la carrera espacial entre las dos mayores potencias globales de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Era un periodo de grandes conquistas tecnológicas y científicas, pero también marcado por intensa competencia ideológica durante la Guerra Fría. Cada paso dado en el espacio representaba no solo un avance científico, sino también una victoria política, simbólica y emocional para millones de personas en todo el planeta. El programa Apolo, creado por la NASA, tenía como objetivo principal llevar seres humanos a la superficie de la Luna y traerlos de vuelta a la Tierra con seguridad. Este ambicioso plan fue lanzado en los años 1960 bajo la dirección del presidente norteamericano John F. Kennedy, que en 1961 declaró públicamente que Estados Unidos tenía como meta llegar a la Luna antes del final de la década. Esta promesa movilizó billones de dólares en inversiones, miles de ingenieros, científicos y astronautas, y generó uno de los mayores esfuerzos conjuntos jamás vistos en la historia de la humanidad. La Apolo 8, lanzada a finales de 1968, fue la primera misión tripulada a dejar la órbita terrestre y alcanzar la Luna. Ella no aterrizó en la superficie lunar, pero colocó a 3 astronautas en órbita alrededor del satélite natural de la Tierra, transmitiendo imágenes impresionantes y mensajes emotivos que fueron vistos por millones de personas en vivo. Uno de esos astronautas era James Arthur Jim Lovell Jr., cuyo papel en esta misión lo convertiría en uno de los nombres más conocidos y respetados dentro del cuerpo de astronautas de la NASA. Durante una transmisión televisiva hecha desde la Apolo 8, Jim Lovell y sus compañeros leyeron fragmentos del libro del Génesis, emocionando al mundo entero y recordando a todos que, incluso en las profundidades del espacio, la humanidad llevaba consigo sus raíces culturales y espirituales. Al regresar a la Tierra, Lovell se convirtió en una figura pública muy querida, frecuentemente invitado a eventos oficiales y homenajes, donde contaba con entusiasmo sus experiencias cósmicas y reafirmaba su deseo de volver a la Luna, esta vez, para caminar sobre su superficie. En julio de 1969, pocos meses después del regreso de la Apolo 8, el mundo presenció el sueño de décadas hacerse realidad, los primeros pasos humanos en la Luna. La Apolo 11, comandada por Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, cumplió con éxito la promesa de Kennedy. Aquella noche, en Houston, Texas, Jim Lovell y su esposa Marilyn asistieron a una fiesta con amigos y colegas de la NASA, celebrando junto con el mundo la conquista definitiva de la humanidad sobre el suelo lunar. Lovell, que había estado tan cerca de tocar la superficie lunar en la Apolo 8, expresó en aquella ocasión su deseo de volver a la Luna nuevamente, esta vez con la oportunidad de descender hasta el suelo y dejar sus propias huellas en el polvo gris y silencioso de la Luna. Él sabía que esto dependería de muchos factores, incluyendo suerte, preparación y la elección de la tripulación correcta para cada misión subsiguiente. Pero, aquella noche, sonrió con orgullo y le dijo a Marilyn, «Un día, yo caminaré allí abajo también». Los años siguientes vieron al programa Apolo continuar con nuevas misiones, algunas con fines científicos y otras con objetivos técnicos de validación de equipos. En 1970, la NASA planeaba la Apolo 13 como la tercera tentativa de posar humanos en la Luna, siguiendo el éxito de las misiones Apolo 11 y Apolo 12. El objetivo principal sería explorar el Mare Cognitum, una región ubicada en la cuenca de impacto Oceanus Procellarum, considerada rica en datos geológicos y promisoria para estudios científicos. La tripulación originalmente designada para la Apolo 13 estaba compuesta por Alan Shepard, Stuart Roosa y Edgar Mitchell, siendo Shepard el primer estadounidense en el espacio y ahora, el primer hombre blanco en caminar en la Luna si la misión tuviera éxito. Sin embargo, a mediados de 1970, ocurrió un cambio inesperado cuando Deke Slayton, responsable de las designaciones de tripulación dentro de la NASA, decidió intercambiar las tripulaciones de las misiones Apolo 13 y Apolo 14. Con ello, Jim Lovell asumiría el mando de la Apolo 13, junto con Ken Mattingly y Fred Haise. Esta decisión sorprendió a todos, incluso al propio Lovell, quien inicialmente dudaba de que tendría otra oportunidad de ir a la Luna tan pronto. Después de todo, ya había participado en 2 misiones importantes, Gemini 7 y Apolo 8, y aunque estaba ansioso por volar nuevamente, imaginaba que otros astronautas más jóvenes podrían tener prioridad. No obstante,
Con la confianza depositada en él por la NASA, Lovell aceptó el nuevo desafío con determinación, iniciando inmediatamente el proceso de entrenamiento intenso que caracterizaba todas las misiones espaciales. El entrenamiento de la Apolo 13 exigía preparación física, mental y técnica extrema. Los astronautas pasaban horas simulando escenarios de emergencia, aprendiendo a operar cada sistema de la nave, estudiando geología lunar y practicando maniobras complejas de acoplamiento y aterrizaje. También visitaban instalaciones industriales donde eran fabricados los componentes de la nave y participaban en reuniones técnicas con ingenieros y científicos que trabajaban directamente en el proyecto. Cada detalle era revisado y analizado para garantizar que nada fuera dejado al azar. A mediados de marzo de 1970, mientras la fecha del lanzamiento se acercaba, surgieron noticias preocupantes. Ken Mattingly, el piloto del módulo de comando de la Apolo 13, había sido expuesto al sarampión. Aunque no había contraído la enfermedad, la NASA decidió sustituirlo por Jack Swigert, un piloto experimentado que formaba parte del equipo de reserva. La decisión fue difícil, pues la cohesión del equipo era esencial, pero la seguridad de la misión venía en primer lugar. Para Jim Lovell, este cambio fue doloroso. Él había entrenado durante meses con Mattingly y confiaba plenamente en sus habilidades. Separar un equipo consolidado en el último momento era algo inusual, y temía que pudiera afectar el ritmo de trabajo y la sinergia entre los miembros de la tripulación. A pesar de ello, consciente de las implicaciones médicas y del rigor científico de la NASA, Lovell aceptó la decisión y comenzó a integrar a Swigert al grupo con el máximo apoyo posible. Mientras los astronautas se preparaban para la jornada, las familias se enfrentaban sentimientos contradictorios. Para Marilyn Lovell, esposa de Jim, cada partida era una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que su marido estaba involucrado en una de las mayores aventuras de la humanidad, pero también entendía los riesgos involucrados. Días antes del lanzamiento, ella tuvo un sueño particularmente vívido en el cual veía a Jim perdido en el vacío del espacio, sin comunicación y sin esperanza de retorno. Ese sueño afectó profundamente a Marilyn. Ella habló con Jim, confesándole que tal vez no tendría coraje para acompañar el lanzamiento personalmente. Temía que ver el cohete subir al cielo fuera demasiado para soportar emocionalmente. Aún así, Jim la animó a estar presente, diciendo que verla allí, con los hijos, le daría fuerza y motivación para cumplir su misión con coraje y precisión. El día del lanzamiento, 11 de abril de 1970, Marilyn, acompañada por los hijos, decidió superar sus miedos y compareció al Centro Espacial John F. Kennedy, en Florida. Vestida elegantemente y con un semblante mixto de emoción y aprensión, vio a Jim, Ken y Fred entrar en la nave espacial Odyssey, listos para embarcarse en un viaje que nadie imaginaba que se convertiría en una de las historias más dramáticas y heroicas de la historia de la exploración espacial. En el interior de la cápsula Odyssey, los tres hombres compartían un espacio menor que el asiento trasero de un automóvil medio, y tendrían que convivir allí por días. A pesar de ello, todos estaban enfocados en el trabajo y mantenían un espíritu ligero, intercambiando bromas y comentarios sobre las peculiaridades de la vida sin gravedad. Jim Lovell, siempre atento al clima del equipo, incentivaba el buen humor como forma de aliviar la presión psicológica inherente a cualquier misión espacial. Mientras tanto, en el centro de control de misión en Houston, Gene Kranz y su equipo monitoreaban constantemente cada sistema de la nave. Las estaciones especializadas, como navegación, propulsión y soporte vital, mantenían una comunicación constante con los astronautas, recopilando datos en tiempo real sobre la salud de los equipos y las condiciones físicas de los tripulantes. Cada cambio mínimo era registrado y analizado, ya que incluso el más pequeño desvío podría indicar problemas futuros. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba también entre los familiares de los astronautas. Para Marilyn Lovell, aunque ya estaba familiarizada con la rutina de ausencia del marido, sentía algo diferente esta vez. Quizás por causa del sueño perturbador que había tenido, o tal vez por la sensación intuitiva de que algo fuera de lo común ocurriría, ella evitaba hablar mucho sobre el futuro. Prefería mantener la fe y concentrarse en el presente, rezando silenciosamente por protección y seguridad para Jim y sus compañeros. El día del lanzamiento, con todo aparentemente listo, llegó el momento crítico. Tras la ignición,
El cohete Saturno V comenzó su ascenso, superando la fuerza gravitacional terrestre. Un motor del segundo piso se desconectó prematuramente, pero gracias al sistema redundante, la nave logró alcanzar la órbita terrestre baja con éxito, aunque con un consumo ligeramente mayor de combustible. En la sala de control, se escucharon suspiros de alivio, pero nadie relajó, el peor aún estaba por venir. Durante la transmisión en vivo realizada horas después, los espectadores vieron a los astronautas trabajando tranquilamente, respondiendo preguntas de la prensa y mostrando partes del interior de la nave. Todo parecía absolutamente normal. Pero pocos sabían que, en ese mismo momento, una serie de eventos silenciosos y invisibles se estaba desencadenando dentro de los tanques de oxígeno. Algo grave estaba a punto de ocurrir, y cambiaría para siempre el destino de la Apolo 13. Era alrededor de las 21:07, hora del este americano, del día 13 de abril de 1970. La Apolo 13 ya llevaba más de 2 días viajando hacia la Luna, aproximadamente a 329.000 kilómetros de la Tierra y a unos 68.000 kilómetros de nuestro satélite natural. Dentro de la nave Odyssey, los astronautas seguían con sus actividades normales. Jim Lovell estaba cerca de las ventanas, observando el cielo oscuro, mientras Fred Eye se ajustaba equipos y Jack Swigert se preparaba para realizar una pequeña manutención en los sistemas eléctricos. «Esperen, tenemos un problema aquí», dijo Swigert con calma. Esa frase, casi casual, marcaría para siempre la historia de la exploración espacial. No era solo un problema, era una explosión dentro de la nave, capaz de poner en riesgo la integridad estructural de la nave y la vida de los 3 hombres que estaban dentro. La sacudida fue tan fuerte que provocó una breve interrupción en las transmisiones de datos entre la nave y el centro de control de misión en Houston. Los números comenzaron a fluctuar repentinamente en las pantallas. Sensores que antes indicaban estabilidad ahora mostraban valores caóticos y desconexos. Gene Kranz, sentado en su característica silla, miró las pantallas y de inmediato percibió que algo grave había ocurrido a bordo de la Apolo 13. La causa del incidente fue un fallo catastrófico en el tanque de oxígeno número 2, ubicado en la parte trasera del módulo de servicio. Una combinación de factores técnicos, incluyendo fallas de fabricación, daños durante el transporte y una secuencia de errores eléctricos, resultó en un sobrecalentamiento interno que detonó el tanque con una fuerza equivalente a una explosión controlada. El resultado fue la pérdida completa de oxígeno líquido de aquel depósito y serias consecuencias para el sistema eléctrico de la nave. Inmediatamente después de la explosión, el nivel de oxígeno disponible comenzó a caer drásticamente, comprometiendo la capacidad de la nave para generar energía y agua potable. Los paneles solares aún funcionaban, pero la principal fuente de electricidad provenía de las celdas de combustible, que dependían exactamente del hidrógeno y oxígeno almacenados en los tanques. Con el tanque número 2 destruido y el número 1 perdiendo presión, la producción de energía eléctrica entró en colapso. Dentro de la Odyssey, los astronautas intentaban entender qué estaba ocurriendo. Jim Lovell fue el primero en mirar por la ventana lateral y notar algo fuera de lo común. Partículas y fragmentos metálicos estaban siendo eyectados al vacío del espacio, iluminados por el sol. Informó inmediatamente a Houston. «Estamos viendo algo saliendo de la nave, parece vapor o algún tipo de detrito». Esa visión confirmaba lo peor. La nave estaba perdiendo material esencial para su operación. Con la caída de energía, varios sistemas de la nave comenzaron a apagarse automáticamente como medida de seguridad. Entre ellos, estaban los computadores principales, los sensores de navegación e incluso parte del sistema de comunicación. Por algunos instantes, hubo una breve pérdida de contacto con la tripulación, lo que dejó a todos en Houston extremadamente tensos. Afortunadamente, la conexión fue restablecida pocos segundos después, y los astronautas confirmaron que estaban vivos y conscientes. A pesar de la gravedad de la situación, la tripulación de la Apolo 13 mantenía la calma. Jim Lovell, con su experiencia acumulada en las misiones Gemini 7 y Apolo 8, asumió un papel crucial de liderazgo. Ayudó a organizar las acciones dentro de la nave, coordinó los esfuerzos con Fred Ise y Jack Swigert y mantuvo la comunicación constante con Houston. Su tono de voz permanecía firme,
transmitiendo confianza a los colegas y a los controladores en tierra. Fred Aise, el piloto lunar, asumió la responsabilidad de monitorear el consumo de oxígeno y verificar posibles fugas. Usó instrumentos manuales para hacer mediciones independientes y confirmó que el tanque número 2 estaba irremediablemente dañado. Ya el tanque número 1, aunque aún funcional, presentaba una tasa de consumo muy alta, lo que significaba que, si nada se hacía, los suministros durarían solo algunos días, tiempo insuficiente para un retorno seguro a la Tierra. En Houston, los ingenieros corrían contra el tiempo para encontrar una solución. La prioridad máxima era preservar los recursos restantes y planear una ruta alternativa de retorno. La idea inicial era usar el módulo lunar Aquarius como una especie de balsa salvavidas, ya que poseía sus propios sistemas de soporte vital y propulsión. Era un plan arriesgado, nunca probado antes, pero quizás la única oportunidad real de salvar a los 3 hombres en el espacio. En cuestión de horas, la Apolo 13 dejó de ser una misión científica y se convirtió en un drama de supervivencia en el espacio profundo. El objetivo no era ya posar en la Luna, sino volver a casa con vida. Cada decisión, cada movimiento y cada palabra intercambiada entre la tripulación y el centro de control de misión tendría un peso inmenso. Y así, bajo las luces frías del universo, los astronautas enfrentarían los mayores desafíos de sus vidas, y de la historia de la exploración espacial. Después de varias tentativas frustradas, los ingenieros llegaron a una solución sorprendentemente simple. Usando la parte posterior de un cuaderno como base estructural, fijaron los filtros cuadrados con cinta adhesiva y los conectaron al sistema a través de un tubo improvisado hecho con material de embalaje y trozos de plástico. El montaje, a pesar de su apariencia precaria, funcionó perfectamente en las pruebas realizadas en la Tierra. Ahora, solo quedaba transmitir las instrucciones paso a paso a los astronautas en el espacio. La comunicación entre Houston y la Apolo 13 fue crucial en ese momento. Gene Kranz y su equipo aseguraron que cada etapa del montaje fuera explicada con claridad máxima, evitando cualquier ambigüedad que pudiera llevar a errores. Las palabras eran elegidas cuidadosamente, y cada instrucción era repetida y confirmada antes de pasar a la siguiente. Los astronautas, a su vez, demostraron habilidad y paciencia, montando el filtro improvisado con éxito después de aproximadamente 1 hora de trabajo concentrado. El resultado fue inmediato. Los niveles de dióxido de carbono comenzaron a bajar y se estabilizaron en niveles seguros. Fue un alivio enorme tanto para la tripulación como para los controladores en tierra. Ese pequeño objeto, hecho con materiales cotidianos, probó que la ingeniería no depende solo de alta tecnología, sino también de creatividad, razonamiento rápido y colaboración humana. A medida que los días pasaban y los problemas iban siendo superados uno por uno, la confianza en la capacidad de la tripulación y de la NASA crecía. Cada pequeña victoria, sea la reducción del CO, la estabilización de la nave o la corrección de curso, era celebrada silenciosamente en la sala de control. La Apolo 13 todavía estaba en el espacio, pero ahora parecía claro para todos que aquello no sería un fracaso, sino una prueba extraordinaria de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando enfrenta adversidades con inteligencia, coraje y cooperación. Cuando faltaban aproximadamente 1 hora para la entrada en la atmósfera, los astronautas asumieron sus posiciones finales dentro de la cápsula. Jim Lovell ocupó el asiento central, mientras Fred Aise y Jack Swigert se sentaron a los lados. Todos estaban abrochados con cinturones de seguridad reforzados, y usaban máscaras de oxígeno para protección contra impactos y despresurización. Sabían que, a partir de entonces, la nave estaría en caída libre durante algunos minutos, y solo después los paracaídas serían activados. A las 14:07, hora del este americano, del día 17 de abril de 1970, la Apolo 13 alcanzó la altitud crítica de aproximadamente 120 kilómetros, donde el rozamiento con la atmósfera comenzó a generar calor intenso alrededor de la cápsula. La comunicación con Houston fue momentáneamente perdida, un fenómeno natural causado por la ionización del aire alrededor de la nave. Durante algunos largos minutos, nadie sabía si la tripulación había sobrevivido. Finalmente, a las 14:05, la señal de radio regresó. Houston, aquí es la Apolo 13. Estamos bien.
Las palabras simples de Jim Lovell provocaron aplausos espontáneos en toda la sala de control. Pero aún no era hora de celebrar. Los paracaídas aún tenían que ser activados, y el aterrizaje en el Pacífico aún dependía de una serie de eventos automáticos que necesitaban ocurrir en el orden correcto. Menos de 2 minutos después, los paracaídas de freno se abrieron con éxito, reduciendo la velocidad de la cápsula. Luego, los paracaídas principales también fueron activados, estabilizando la nave para el aterrizaje. La Apolo 13 flotó suavemente sobre las aguas del Océano Pacífico, cerca de la isla de Samoa Americana, donde barcos de la Marina de los Estados Unidos ya estaban posicionados para rescatar a los astronautas. A las 14:09, la cápsula tocó la superficie del océano. La misión de la Apolo 13, originalmente planeada para explorar la Luna, terminaba allí, con el retorno seguro de los 3 astronautas. A pesar de no haber alcanzado su objetivo científico, se convirtió en una de las historias más emocionantes de supervivencia de la humanidad. Un ejemplo de coraje, inteligencia y cooperación frente a la adversidad. Y así, con el sonido de las olas golpeando la cápsula y los gritos de celebración desde Houston, la Apolo 13 escribió uno de los capítulos más emocionantes de la exploración espacial. La Apolo 13 puede haber comenzado como una misión científica para explorar la Luna, pero terminó como algo mucho mayor. Una prueba de coraje, ingeniería creativa y cooperación humana frente a la adversidad. En los días siguientes al retorno seguro de los 3 astronautas, los Estados Unidos y el mundo entero celebraron no solo el éxito técnico, sino también el triunfo de la determinación humana contra las circunstancias más extremas posibles. Jim Lovell, Fred Heise y Jack Swigert fueron recibidos como héroes. Al regresar a la Tierra, fueron felicitados por autoridades gubernamentales, por la prensa internacional y por miles de personas que asistieron a las transmisiones televisivas de su aterrizaje en el Pacífico. En conferencias de prensa y apariciones públicas, contaron sus experiencias con humildad, reforzando siempre el papel crucial de los equipos en tierra de la NASA, cuyo trabajo permitió su supervivencia. Lovell, en particular, se convirtió en una figura emblemática de la exploración espacial. Con 2 misiones lunares en su currículo, Apolo 8 y Apolo 13, era considerado uno de los astronautas más experimentados de la época. Aunque no caminó en la superficie lunar, fue recordado como alguien que enfrentó el espacio con valentía e inteligencia, ayudando a escribir una de las páginas más emocionantes de la historia de la humanidad fuera de la Tierra. Fred Heise, el piloto lunar, pasó décadas trabajando en el sector aeroespacial después de retirarse de la NASA. Se convirtió en consultor de empresas de tecnología espacial y en orador motivacional, compartiendo lecciones de liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo. A pesar de haber sufrido las condiciones físicas extremas durante la misión, nunca perdió la pasión por la exploración espacial y sigue siendo hasta hoy una voz importante en este universo. Jack Swigert, quien entró en la misión en el último momento, terminó convirtiéndose en un símbolo de adaptación y preparación. Su famoso informe inicial, Houston, tenemos un problema aquí, resonaría durante décadas como ejemplo de comunicación clara en momentos críticos. Después de la Apolo 13, permaneció en la NASA durante algunos años y luego se mudó a la política, siendo electo representante por el estado de Colorado antes de fallecer prematuramente en 1982. Pero tal vez la verdadera estrella de aquella misión haya sido el equipo del Centro de Control de Misión en Houston. Gene Kranz, con su famosa camisa blanca y postura disciplinada, se convirtió en una leyenda viva de la NASA. Sus palabras durante la crisis, "El éxito no es opcional", siguen citándose hoy como lema de líderes en situaciones de alta presión. Su capacidad de mantener la calma y dirigir esfuerzos salvó vidas. Los ingenieros, técnicos y especialistas que trabajaron detrás de escena recibieron reconocimiento merecida. Muchos de los problemas técnicos enfrentados durante la misión fueron resueltos gracias a la colaboración entre diferentes áreas, mostrando el poder del pensamiento interdisciplinario, la comunicación efectiva y la confianza mutua. Además, la misión tuvo un profundo impacto en la forma en que la NASA abordaba el entrenamiento de emergencia. Después de la Apolo 13, simulaciones de fallos técnicos se convirtieron en parte esencial de la preparación de los astronautas. La agencia también invirtió fuertemente en redundancia técnica,
asegurando que los sistemas críticos tuvieran respaldo inmediato en caso de fallo de algún componente. Hoy, la historia de la Apolo 13 continúa viva. No solo como un evento histórico, sino como un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando enfrenta lo imposible con coraje, inteligencia y fe unos en otros. Y mientras miramos al cielo nocturno, contemplando los misterios del universo, recordamos que, incluso en los momentos más oscuros del espacio, siempre hay una luz que nos guía de vuelta a casa.